Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar hablando del HACCP. Los puntos que vamos a estar abordando en este video va a ser el principio 4, los sistemas de vigilancia del control de PCC, la vigilancia de los PCC y también vamos a hablar de los tipos de vigilancia. Vamos a hablar de lo que es el lote, del análisis sensorial de los alimentos, análisis físico, análisis químico, análisis microbiológicos y los análisis de pesticidas que también son muy importantes en la industria alimentaria. Los sistemas de vigilancia del control del punto crítico de control. Entonces tenemos la vigilancia de los PCC en una secuencia planificada de observaciones, evaluaciones o mediciones para asegurarse de que cada uno de los PCC se encuentra dentro de sus especificaciones. Una vez establecido el límite crítico, entonces eso se va vigilando, se va cuantificando, se va detectando la presencia o ausencia para ver si se encuentra dentro de los límites permitidos. De esa manera hay que tener en cuenta también la calibración de los instrumentos, de los instrumentos de medición, hay que tener en cuenta el mantenimiento y también los responsables del control y los registros, las técnicas de muestreo, análisis y medición. Entonces, la etapa, por ejemplo, recepción de animales, entonces la medida de vigilancia, entonces puede ser la consulta veterinaria, el análisis serológico, entonces cómo se va a realizar eso a través de una toma de muestra para diagnóstico, quién lo va a realizar y lo va a realizar el encargado del área de producción y cuándo a la llegada de nuevos animales. Entonces, en qué momento se van a ir realizando esos análisis, esos muestreos ya tienen que estar establecidos, tienen que estar definidos a través de un documento oficial, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, tiene que haber un registro de que se hicieron esas tomas de muestras, esos análisis, cómo y quién lo realizó. Entonces, de esa manera, la vigilancia a los PCC, los registros y documentaciones son muy importantes. Los PCC tienen que ser firmados por el responsable de la vigilancia del respectivo PCC. Entonces, todos estos documentos, estas planillas, estos registros que se van generando, tienen que estar firmados por los responsables. Entonces, esta información tiene que estar disponible a requerimiento de la autoridad sanitaria. Entonces, el almacenamiento de estos registros también tiene que ser accesible, tiene que estar ordenado, codificado para que sea de fácil acceso y se pueda encontrar rápidamente en el momento que se solicita. ¿Cuáles son los tipos de vigilancia? Continuos o por lotes y que pueden ser por lotes también. Los continuos o por lotes se puede hacer a través de una inspección visual, entonces donde se puede ir observando la modificación, la presencia de hongos, algunas alteraciones en la superficie, entonces las determinaciones físicas, el análisis químico también se puede ir realizando, ¿verdad? Estos que son más continuos, entonces se evita muchas veces el análisis microbiológico porque los resultados son más lentos. Pero cuando se trata de lotes, entonces se realizan determinaciones microbiológicas, detección de residuos alergénicos, entonces, y también los análisis de pesticidas para ver si los pesticidas se encuentran dentro de los límites permitidos para ese alimento. Entonces, el lote, que es un número identificatorio, eh, es que especifica la hora, el día, el lugar, los responsables de la elaboración de ese alimento, de tal manera que si es que hay alguna falla, alguna alteración en un lote de un determinado alimento, se puede hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque tiene una cierta trazabilidad ese alimento, ¿verdad? Entonces,
Se pueden identificar los responsables, la hora, el día, el lugar, dónde se realizó las materias primas. Entonces todo se puede conocer si se tiene ese lote de fabricación del alimento. Y el análisis sensorial consiste en una inspección visual, aroma, color, y corresponde sabor, textura de las materias primas que posteriormente van a ser sometidas al proceso de elaboración, ¿verdad? Entonces, de esa manera se pueden detectar a través de una inspección rápida, barata, fácil. Entonces, ya se pueden detectar algunas alteraciones en los alimentos. Ahí también el análisis físico que puede ir realizando para poder determinar ciertos aspectos presentes en las materias primas que se van a ir utilizando. Y tenemos también el análisis químico, entonces la presencia de ciertas sustancias, como había mencionado en un momento, la cuantificación, cuánto hay de un determinado compuesto, de un determinado pesticida, insecticida, en una determinada materia prima, o si existe o no existe algún compuesto, entonces cuya sola presencia o ausencia puede ser significativo, ¿verdad? Y también los análisis microbiológicos que son muy importantes, ¿verdad? Entonces, de esa manera ir realizando periódicamente el análisis de microorganismos, ya sean bacterias, virus, hongos. Entonces, de esa manera es parte también de un riguroso control de vigilancia de los PCC, ¿verdad? Entonces, también los pesticidas, que su análisis corresponde al análisis químico. Entonces, dentro del análisis químico se pueden utilizar varios métodos, los métodos clásicos y también los métodos instrumentales. Entonces, los métodos instrumentales, por ejemplo, los métodos cromatográficos, los métodos espectrofotométricos, los métodos potenciométricos, una serie de métodos instrumentales que se pueden utilizar. Y en el caso de los métodos denominados métodos clásicos, se pueden utilizar, por ejemplo, los métodos volumétricos o los métodos gravimétricos. Entonces, de esa manera se pueden ir analizando las características físicas, químicas y microbiológicas, y se pueden ir realizando esa vigilancia o control de los PCC, si es que todo se encuentra en orden. Y como dije anteriormente, tiene que haber un registro sistemático de todas las actividades, responsables, momento, hora, día, lugar, de quiénes están realizando, cómo lo están realizando, en qué momento lo están realizando, y tiene que estar firmado, y esto es muy importante, esas planillas y registros tienen que estar firmados por la autoridad responsable de esa sección, ¿verdad? Y para poder validar, para poder verificar la veracidad de esos documentos en cierta medida, ¿verdad? En esta parte es todo. Muchas gracias.